Y nuevamente retomamos el ciclo de salud cardiovascular, Sergio, que tenemos ya desde hace un buen tiempo aquí en el Pampán, con los profesionales del Instituto de Cardiología Intervencionista, el INSI de Casa de Galicia, para saber más sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. En esta ocasión vamos a hablar del control de los pacientes con enfermedades cardiovasculares con el doctor Enrique Besada, cardiólogo e histórico director del Centro Cardiovascular de Casa de Galicia. Yo no sé cómo le cae esto que le digan histórico, director, ¿cómo anda? No se preocupe, doctor, porque yo que lo conozco hace muchos años, a mí también me dicen ya histórico, así que no se preocupe. Es horrible eso. ¿Cómo anda? Las fichas van cayendo. Exacto. Bueno, bien, por suerte, ahora que estoy con ustedes mejor, porque siempre es un placer conversar un rato con ustedes de estos temas importantes. Ya la última vez que habíamos hablado con usted, hablábamos justamente de... Sabiendo seguramente tanto usted, los médicos, como nosotros, sabiendo menos... Hay un ruido que se introduce ahí en el teléfono. Bien, le decía que la última vez que habíamos hablado con usted, sabiendo menos seguramente de COVID-19, cómo manejarse los pacientes con problemas cardiovasculares ante la pandemia, el COVID-19. Hoy, con todo lo que ha pasado y cuánto se ha avanzado, ¿qué podemos pensar de eso? Bueno, hemos avanzado mucho en conocimiento de muchas cosas. Desgraciadamente no tenemos el control del problema todavía, ¿no? Uh-huh. Se sabe que estamos esperando un poco las vacunas a ver si realmente terminan con esto. Pero bueno, no se olvide que el COVID influye en el curso de la enfermedad del COVID. Van a influir distintos tipos de factores de riesgo cardiovasculares que van a aumentar la mortalidad, ¿no? Y que inciden en la mortalidad. Uno de los estudios en China, que son los que han hecho más cantidad de estudios en esto, de los que se internan con situación más grave del COVID, el 50% son hipertensos y el 25-30% son diabéticos, que son los dos factores de riesgo que agravan un poco el curso de la infección. Uh-huh. Y después los pacientes con enfermedades coronarias previas, con antecedentes de infarto, de enfermedades coronarias. De manera que sigue influyendo mucho. Y no se olvide también que las enfermedades cardiovasculares, si bien están a la cabeza de las causas de mortalidad generales en el mundo, sigue estando en el primer plano, pero estamos en el 33% de la mortalidad en el mundo se debe a las enfermedades cardiovasculares. Pero si nosotros agarramos el grupo etario de 60 años para arriba, esa mortalidad es segura del 50%. El 33% es general, de los 20 años hasta los 70 o 80, pero si tomamos la población de 60 para arriba, de 60 es del 50%. De manera que esto está influyendo mucho en los cuidados que tienen los pacientes, que hacer con los pacientes que tienen COVID en curso, ¿no? Ahora, nosotros en INSI, y en Casa de Galicia como institución madre de este servicio, estamos muy bien con respecto al manejo del COVID. Uh-huh. Le puedo decir una cosa, llevamos casi 5 meses de pandemia, y fíjese que en Casa de Galicia hubo un solo paciente internado en el CTI. Es verdad. Un solo paciente. Uh-huh. Un paciente de 48 años que fue contagiado por su esposa, que era enfermera, de otra institución, y bueno, desgraciadamente estuvo como más de 30 días, 40 días y terminó falleciendo por una insuficiencia respiratoria incontrolable, ¿no? Pero fíjese que ese es un porcentaje muy bajo, donde en el mundo se está hablando si las estructuras sanitarias pueden dar respuesta a las exigencias del COVID en los casos graves, ¿no? Y después nosotros hemos tenido algunos pacientes, hay un área especial de la institución. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Sí, hay un área especial de la institución que se llama área COVID, donde entran los pacientes que son sospechosos de COVID, donde ahí se hacen todos los estudios, y si el paciente se exime del COVID, porque los estudios, si se hacen los hisopados y los estudios de sangre son negativos, se da de alta. Pero si tienen vinculación en contacto con el COVID, la mayoría son pasados al domicilio, porque los pacientes que se internan en todo el grupo de COVID en el Uruguay son alrededor de un 11%, ¿no? Es decir, que es bajo la cantidad de internaciones que hay.
Y bueno, y los que van al CTI están entre el 3,5% y el 4%. Es decir que nosotros en este momento tuvimos un solo paciente en CTI, tuvimos algunos casos que están, ahora hay 4 casos en la casa que están haciendo la convalecencia porque son casos con pocos síntomas, y ha habido pequeños, no brotes no tuvimos alguna situación de alguna persona que ha tenido el COVID demostrado. Por ejemplo, una acompañante de esos que cuidan a los pacientes en la noche. Seguro, el servicio de acompañante. Sí, pero claro, cada vez que hay eso, hacemos 100 hisopados a toda la gente que estuvo alrededor y fueron todos negativos. Y hace poco hubo una doctora que hizo una guardia de residente que también tuvo todos los hisopados negativos, de 100 personas. Y hace poco hubo una nurse que también tenía y todos los hisopados fueron negativos. De manera que nosotros estamos en una situación casi privilegiada. Exacto, es decir, que lo que queda claro es que los protocolos de seguridad que está aplicando Casa de Galicia y el INSI están siendo correctos y bueno, y vemos los resultados. Por eso, absolutamente. En ese aspecto hay una gran tranquilidad. Y con respecto a INSI en sí, no hubo ninguna infección de ningún médico ni de ningún personal de enfermería tampoco durante todos estos 5 meses, lo cual también da tranquilidad para poder seguir trabajando en tiempo y forma con los pacientes que tienen que ser atendidos, ¿no? Ahora, para el público en general, y para los pacientes cardiovasculares, ¿cuáles son los mensajes centrales? ¿Qué importancia tiene mantener controles, tratamientos? ¿Con qué síntomas tienen que consultar en forma urgente? Bueno, le voy a contar algo que es muy increíble, que ha pasado no solo en Uruguay, sino en el mundo, que cuando empezó los primeros 2 meses de la pandemia, hubo un descenso de las consultas muy importantes con respecto a los estudios, a las coronariografías, al estudio de los pacientes con enfermedad coronaria. Se hizo un estudio acá en Uruguay para aplicarlo a nuestro país exactamente, tomando 20 días antes de que empezara el COVID y 20 días después que empezara el COVID, ¿no? Y fíjese que la cantidad de solicitudes de coronariografía en la época pre-COVID eran 456 que se habían solicitado en Uruguay, y en la época post-COVID eran 311 en total. Es decir, que ahí hubo un descenso de un 32% de las consultas y de las indicaciones de las coronariografías de lo que veníamos haciendo toda la vida, ¿no? Pero lo que más preocupó, y el estudio lo demuestra muy claramente, que de esas coronariografías hay algunas que son diagnósticas en enfermos que pueden ser crónicos, pero hay muchos que son agudos, que se ha avanzado muchísimo en el país en el tratamiento del infarto agudo de miocardio para su tratamiento con cateterismo, que es la indicación más importante y que es aceptada por las guías internacionales como la primera indicación de manejo del infarto agudo de miocardio. Las coronariografías que se hacían, que se llaman primarias, para destapar una arteria que está obstruida en un paciente que está en curso de un infarto, bajaron un 37%. De manera que, ¿qué quiere decir? Todos pensamos, pero ¿cómo? Ahora, con el COVID, los infartos han mejorado, hay menos infartos. Y no es así, porque fíjese que en Estados Unidos bajaron un 38% y en Europa un 40% los infartos. Y ahí se desencadenó toda una serie de trabajos de investigación científico para explicar esto, que era muy raro. Entonces, la causal de esta situación era que había tanto pánico en la gente, porque todo el mundo pensaba que íbamos a terminar como España o como Italia. La gente no se movía de la casa, la gente no quería ni acercarse a un centro médico, y muchos tuvieron dolores precordiales que fueron manejados en la casa y que pasaron como infartos que no tuvieron tratamiento. Y fíjense que el tratamiento del infarto agudo tiene la oclusión de la arteria, se produce por un coágulo, y usted tiene una ventana de tiempo para desobstruir esa arteria y sacar el coágulo, que son entre 6 y 12 horas. Cuanto más temprano es el acceso al tratamiento por angioplastia, el infarto o lo va a evitar, o si el infarto iba a ser de un tamaño determinado, va a ser mucho más pequeño.
Y eso se estaba perdiendo en el manejo de los pacientes con infarto agudo de miocardio, que era lo que más preocupaba en ese momento. Y la causa fundamentalmente es esa, de que había una restricción de la llegada a los centros de atención médica para solucionar los problemas coronarios agudos, y sobre todo que los pacientes tienen dolor, dejan pasar el tiempo, o los pacientes no llegaron en tiempo y forma, no se pudo desobstruir la arteria y terminó concretando el infarto, pero fundamentalmente estaba en esa situación. Y después, en otros países que se han hecho estudios amplios, también el hecho de que había pacientes con enfermedad coronaria y COVID, aumento de los pacientes no tratados estaba explicado por un 60% de pacientes que estaban con COVID simultáneo con el infarto en curso, porque el COVID puede facilitar la aparición de problemas coronarios, aumentar la incidencia de infartos y la agresión miocárdica. Además por el tema de la edad, ¿no, doctor? También, claro. Y no se olvide que hay infartos que son asintomáticos, 15, 20% de infartos que pueden ser asintomáticos, sobre todo en los diabéticos. Bueno, pero esta fue una situación muy, muy clara que se dio durante unos cuantos meses, los primeros 2 o 3 meses, que ahora se ha venido revirtiendo, porque ahora la gente ha vuelto a consultar a los pacientes en forma reiterada y con las indicaciones claras de cuando tienen que consultar, ¿no? Eso es muy importante. Y además lo otro interesante es que, digamos, muchos de los tratamientos de los cuales hemos hablado en este ciclo con todos los colegas suyos del INSI tienen que ver con el tema de la prevención. Entonces, también el tener clara, digamos, la información cardiovascular que uno tiene, saber el estado, la foto de lo que es su corazón, lo que son sus arterias, etcétera, le va a permitir afrontar el coronavirus, el invierno, de otra manera. No, lógico, y hay que seguir. El paciente que tiene enfermedad coronaria tiene que tener un seguimiento, aunque no tenga un infarto en ese momento. Hay que tener elementos de prevención y que se llama prevención secundaria, para que el paciente no vuelva a tener infartos o que no vuelva a tener complicaciones basadas en las oclusiones de las arterias coronarias, ¿no? Eso hemos notado un retorno a los controles, y estamos haciendo este mix que se hace ahora, que es algunos telefónicos, que llegó para quedarse, y algunos que son presenciales. El médico va seleccionando qué pacientes va a haber presenciales y qué pacientes va a haber en forma remota, porque realmente hay muchos pacientes que están en control, y bueno, uno por teléfono puede interrogarlo muy bien al paciente, le solicita los exámenes que hay que solicitarle, le acomoda la medicación, le mantiene su medicación y hace los cambios que tenga que hacer, y entonces eso, y le pide estudios de distintos tipos, que después el paciente se los hace y vuelve al médico, aunque sea telefónicamente, se vuelve a consultar, y hay un seguimiento de los pacientes y un control bastante parecido al que tenían cuando venían en forma presencial. Ahora, fíjese que usted tiene una consulta de 12 pacientes, como antes, y bueno, los pacientes vienen con un familiar, entonces son 24 personas que se sientan en la sala de espera. Eso es absolutamente negativo y está totalmente contraindicado en la situación actual desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Entonces, el mix de la consulta remota telefónica es muy bueno, porque uno sigue los controles, los pacientes se acostumbran a eso y le toman confianza. Y hacemos un mix, y cuando vemos que el paciente necesita, lo vemos en forma presencial, ¿no? Eso es lo más importante, poder seguir haciendo los controles de los factores de riesgo y la prevención secundaria a todos los pacientes coronarios. Y además, con la tranquilidad que tenemos, que en el centro de hemodinámica de INSI no ha habido problemas de infecciones cruzadas, ni de pacientes que han infectado al grupo de médicos ni de enfermería. Y ahora se ha vuelto prácticamente a trabajar casi en las condiciones que se trabajaba antes de la pandemia, que son las condiciones normales en cuanto al manejo de los enfermos cardíacos, ¿no? Y de todos modos, aunque
el invierno todavía está haciéndose notar y bueno, y el tiempo va a cambiar un poco. Lo cierto es que si bien hay más sensibilidad para los pacientes cardiovasculares y con mayor edad, etcétera, después cuando el tiempo mejore, igual los enfermos cardiovasculares siguen siendo sensibles. Ay, sí. El COVID-19 no va a desaparecer. Entonces, todo esto que estamos diciendo perfectamente lo podríamos estar repitiendo dentro de 4 meses, 5 meses o a fin de año. Sí, mire que las expectativas no son buenas, ¿no? Con respecto al curso del COVID en el mundo, ¿no? Yo estaba conversando con una persona que trabaja en Google, en Estados Unidos, en Silicon Valley, y Google, que con 60.000 empleados, inicialmente le mandó a todo el mundo a trabajar en su domicilio con su computadora. Sí. Ahora le acaban de avisar hace la semana anterior que hasta julio del año que viene no se tienen que reintegrar a las oficinas. Sí. De manera que ellos ven un horizonte bastante negativo con respecto a los brotes y a las reincidencias de los focos, que esto va a ser, hasta que no se tenga la vacuna, va a ser muy difícil de controlar. Increíble. No, y hay que esperar una vacuna segura, porque lo de Rusia de ayer parece que es muy relativo. Fuegos artificiales parecen. Sí, yo pienso que la hija de Putin habrá recibido agua destilada. Sí. No quiero ser... Mire, por suerte él no escucha la radio, mejor que no la escuche porque es medio irascible, doctor. Bueno, por lo menos algún hacker me va a poner. Sí, por lo menos. Bueno, lo interesante es que la gente sepa que el Instituto de Cardiología Intervencionista INSI de Casa de Galicia se dedica al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye la hemodinamia, la cardiología intervencionista, que trata de enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos mediante cateterismo cardíaco, imagenología cardíaca y el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular IDITE. Para conocer todos esos servicios y procedimientos que realiza el INSI, ustedes pueden ingresar en la página web www.insi.ui y también están en Facebook. Además, por consultas pueden llamar al 23 55 55 55. Doctor, como siempre, un placer. Hay una cosa buena que hay que decir también, ¿no? Porque ¿cuál? En esta maraña que estamos viviendo, a pesar de los 7 brotes que han habido, todavía el Uruguay sigue siendo el país de menor incidencia en la región, es verdad, con 32 casos cada 100.000 habitantes. Sí. Fíjese que Chile tiene 1.800 casos cada 100.000 habitantes. Claro. Entonces, oremos para que no se abran las fronteras. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Oremos para que no se abran. Y que no haya fiesta de la nostalgia. Y que no haya fiesta de la nostalgia. Que no les venga, a los nostalgiosos no les dé el ataque. Doctor Enrique Besada. Otra perla le digo antes de cortar, porque es interesante. MetLife, que la compañía de seguros importante, hizo ahora una encuesta entre gente entre 20 y 70 años. El 70% la preocupación más grande que tiene es la económica y solamente el 25% tiene miedo por la parte de salud. Eso indica el comportamiento de los uruguayos. Es un estudio hecho acá en Uruguay. Qué locura. Bueno, doctor Besada, muchísimas gracias. Bueno, encantado como siempre. Un placer. Que pase bien. Gracias por atender. Un gran abrazo. El doctor Enrique Besada, histórico director del Centro Cardiovascular de Casa de Galicia, cardiólogo, estuvo en el Pampa.